Buenas noches, buenas tardes. Hoy estoy grabando el día 22, ayer fue San Jordi, con retraso. Muy feliz fiesta a todos ustedes, amigas y amigos catalanes del CTR. Hoy vamos a ver la visión del ser humano o antropológica del maestro Eckhart. Se dice que no hay teología sin antropología. Del mismo modo, también se puede decir que no hay espiritualidad sin antropología. Y hay tres niveles. Digamos, sí, podemos distinguir tres niveles en la concepción antropológica. Una teórica o meramente pensada, otra que es fundamentalmente vivida, que es la que bajo la cual estamos determinados y por la cual estamos condicionados, que yo llamaría práctica, ¿eh? Y hay otra tercera, que es la dimensión humana y el ser humano que realmente somos, pensado o no pensado, vivido o no vivido, el ser que somos. De esta visión, de esta tercera visión, es de la que nos habla el maestro Eckhart. Como en los grandes maestros y maestras espirituales, estos tres niveles coinciden, se identifican, de hecho son iguales. Es en los no grandes maestros, maestras, donde estos tres niveles generalmente difieren. Es importante también, pienso, tener en cuenta que la espiritualidad propiamente tal, la que somos, y vivida como es en sí misma es como el ser que somos, esta antropología es en sí misma espiritualidad. La espiritualidad no es un añadido ni añade nada a la dimensión absoluta que somos y tenemos como seres humanos, y que existe y se da en toda realidad. La espiritualidad también es, si se quiere, la posibilidad de lograr esa plenitud, como hemos dicho ya tantas veces, aquí y ahora, en el presente, en este presente, en este presente que no tiene pasado ni futuro, que es un instante permanente. La antropología del maestro Eckhart viene a coincidir con la visión que él tiene del alma. De las tres visiones que él hace converger e incluso coincidir Dios, Jesucristo como Hijo de Dios, y el alma, esta visión del alma es la determinante en él. Aún siendo profundamente cristiano, la visión de él espiritual hace que sea la visión del alma la que es determinante.
si en el ser humano existiera Dios y Jesucristo, su Hijo, en el cual, como él dice continuamente, nos engendra iguales al Hijo e iguales a él, a Dios, pero existieran como algo anterior, diferente, incluso determinante, ¿verdad? El alma no sería esa plenitud que continuamente el maestro Eckhart formula y presenta. Incluso podríamos decir, si esa fuera su visión, la que acabamos de poner como una posible hipótesis, Dios y Jesucristo serían seres exteriores a nosotros, anteriores a nosotros, y serían redundantes a nuestro ser. Serían seres. Y en el maestro Eckhart, continuamente, permanentemente, para él, Dios, su Hijo Jesucristo, y nosotros, los seres humanos, siempre seremos uno y siempre seremos iguales. Eso lo expresará de muchas maneras, lo hemos visto ya a lo largo de estas sesiones. Por ejemplo, cuando dice que el fondo de Dios, el fondo de su Hijo y el fondo de nuestra alma y de nuestro ser es el mismo fondo. También lo ha expresado desde el principio, hablando del hombre noble, cuando distingue entre el ser interior y exterior, comenzando por afirmar que entre las dos dimensiones no hay nada en común, no hay nada en común, y que el ser exterior, por más religioso que sea, incluso espiritual, pensando en esto, cuando él se expresa así, pensando en, digamos, la religión cultural, las oraciones, los ayunos, los cumplimientos, etcétera, por grandes que sean, por motivados que sean incluso por el mismo Dios, ese ser exterior no tiene igual, no tiene parecido con el ser interior. Son dos dimensiones totalmente diferentes. Por eso también dirá, vimos en la sesión pasada, que el ser pleno y total que somos, y para ser ese pleno y total que somos, siempre tenemos que tomar todo de nosotros mismos, ni siquiera de Dios, ni siquiera de un Dios que sería entendido como un ser diferente, exterior a nosotros. Y en ese sentido, entonces, también los actos motivados por él, la espiritualidad entre comillas, motivada de esta manera por él, sería también exterior. No sería una verdadera y auténtica espiritualidad. Es muy importante, pues, también tener en cuenta que cuando se está hablando del alma así, se está hablando de un alma divina, y más que divina, un alma también, decimos así, Dios, donde incluso eso, dirá, hay una parte tan íntima, tan profunda
tan específica, tan original, tan única, que ni siquiera Dios ha entrado. Y es precisamente, digamos así, en esa dimensión donde una vez reconocida como está, entra precisamente, ahí es donde entra lo que dirá Dios. Esa dimensión absoluta, reconocida como tal, donde se da también esa dimensión absoluta. Por eso también dirá, y lo hemos visto en otra charla, que cuando se habla del alma, pasa lo mismo que cuando se habla de Dios. Por ejemplo, no se puede saber nada de lo que es el fondo del alma, conceptualmente hablando, racionalmente hablando, no se puede saber nada. La única manera de saber ya es un saber que llama sobrenatural, que no quiere decir que no sea humano, es un saber humano, pero específicamente, diríamos así, no dual, específicamente experiencial, vivencial, no dual. Por eso también dirá, síntesis, que en esta antropología no se da una distinción entre Dios o con Dios y el ser humano en su dimensión profunda y total. Él dirá incluso, somos una dimensión unida a Dios, perdón, una con Dios, plena y total, no unida, ni siquiera unida. A ser unida supondría dualidad, supondría dos seres, Dios y nosotros. Al decir una, está queriendo expresar y expresando que es precisamente un solo ser, una sola dimensión. Es, por lo tanto, diríamos así, la negación y el rechazo de toda criaturidad, de toda condición, así, criatural en el ser humano. Construidos por nosotros, somos criaturas. Tenemos esa criaturidad construida por nosotros. Pero no es ese ser que él diría increado e increable, anterior incluso a nuestro ser de criaturas y que es eterno y que es de siempre y para siempre, ese ser es profundamente uno. En esta misma línea, y utilizando el concepto y expresiones como el ser humano humilde y la humildad, dirá el hombre, la mujer, humildes y Dios son uno. También no dos seres unidos, sino un solo ser, uno. Dirá que el ser humilde, la dimensión de la humildad, es la que otorga a Dios su divinidad. Y en ese sentido, somos nosotros, humildes, los que, en ese sentido, podemos decir que creamos a Dios, que le damos a Él su divinidad, que la reconocemos en Él. ¿Por qué? Porque la humildad, en el sentido profundo, es la superación de toda criaturidad en nosotros, de toda dimensión criatural. Ser humildes es ser ese ser inconcebible,
inexpresable, único, pleno, total, que somos y que es todo. Redundante también con lo anterior, es también su referencia al hombre interior y exterior, a las obras vivas y obras muertas. Y es impresionante cuando dice que las obras que nacen de la exterioridad de un Dios concebido exterior a nosotros, más allá, más lejano, diferente, esas obras, por religiosas y espirituales que parezcan, son obras muertas. También en esta misma línea, citando a San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 3, hablará de renunciar a Dios por amor de Dios. La cita, reiterada muchas veces, no es exacta. San Pablo no habla de renunciar a Dios, habla de renunciar a Cristo, a Jesucristo, por amor a su pueblo, a sus hermanos judíos. Eckhart habla de renunciar a Dios por amor a Dios, suponiendo que esto es lo que expresa San Pablo. Pero en el fondo también nos está diciendo lo mismo. Es renunciar realmente a un Dios pensado, concebido, construido, creado por nosotros, por el amor al Dios como es en sí absoluto, único y total. Por último, no se trata, una vez más, y lo hemos repetido muchas veces, de una negación de las cosas y del ser humano, de un rechazo de todo lo creado. No se trata de negar y de rechazar, se trata más bien de ser. Él dirá incluso que cuando renunciamos a nuestra propia voluntad, lo que está sucediendo es que nos hacemos verdaderamente más humanos, más hombres, y en un lenguaje incluyente, más hombres y mujeres. No se trata de negar, no se trata de rechazar, no se trata de ascesis, no se trata de sacrificio, se trata de plenitud, de totalidad, se trata de ser. Luego se termina diciendo cómo todas nuestras facultades superiores, poniendo a la cabeza de todas ellas el entendimiento, que es la que más valora en el ser humano, el maestro Eckhart, todas las facultades superiores nuestras, todas ellas tienden a esa unidad. Y lo dice expresamente del entendimiento. Por su naturaleza, por sí mismo, el entendimiento tiende a esa unidad, en la unidad y con la unidad. Incluso dice, cuando esto no sucede, cuando al entendimiento no le permitimos esta dinámica espontánea propia de su naturaleza, propia de él, es que lo estamos, de cierta manera, pervirtiendo y quebrantando. Estamos desnaturalizando, estamos pervirtiendo y quebrantando su naturaleza, que de por sí y en sí es de unidad y hacia la unidad, es en función de la unidad y le llevaría, si la dejamos tal o la cultivamos en esa espontaneidad, directamente a la unidad. Gracias.